¿Se le escucha? ¡Sí! Que lo escuche la PFP. ¡Sí! Un saludo a la PFP, compañeros. Los hijos de su puta madre, que la chinguen, que la chinguen, que la chinguen, la rechinguen, por putos, por putos, por putos y prostitutos, por hijos de la chingada, a son de su puta madre, noche de cabaret. ¡También! Y Javier Lozano. ¡También! No se oye. Un saludo a Javier Lozano. Bien, buenos días, compañeras, compañeros. Vamos a dar información. Le voy a dejar el uso de la palabra a nuestro compañero José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior. ¡Duro, Beto! Antes de comenzar con la información que traen los miembros del Comité Central, queremos pedirle a todos los compañeros que tienen cubierta la cabeza se la descubran. Tenemos información de 2 compañeros en resistencia que fallecieron ayer y el día de ayer. 2 compañeros nuestros, voy a mencionar sus nombres y vamos a guardar un minuto de silencio para que descansen en paz, pero que también sigan con nosotros en la lucha de resistencia. Se llama el compañero Alfredo Rosas Contreras, de Cobranzas Oficinas, y el compañero Víctor Ezeguía Saldívar, de Operadores. Vamos a guardar un minuto de silencio, compañeros. Alguna información importante para el y para toda la resistencia. Quiero comenzar esta intervención del Comité Central haciendo un señalamiento sobre las declaraciones hechas por el subsecretario de Gobierno, Obdulio Ávila. Él ha dicho el día de ayer que con las actividades que venimos realizando en los últimos días, nosotros estamos contaminando electoralmente la mesa de negociación. Tenemos 2 años, 4 meses en resistencia y ahora resulta que este es un conflicto electoral. Mueve a risa, compañeros, escuchar a un funcionario público de alto nivel decir que este conflicto, que surge a raíz de un decreto ilegal del gobierno que él representa, se está contaminando después de que no han sabido cumplir con los acuerdos del 13 de septiembre que suscribimos con el anterior secretario de Gobernación. Vergüenza les debería de dar su incapacidad, su torpeza, su cerrazón y corrupción como gobierno de derecha, de no poder resolver algo que está en la mesa, que se puede resolver, que no es ni un conflicto electoral, que tampoco es un conflicto político, ni es un conflicto económico, es un conflicto laboral derivado de un acto autoritario de gobierno que no ha podido ni podrá derrotar a los trabajadores y trabajadoras de resistencia. Entonces, desde aquí nosotros nos deslindamos de esa opinión. Este es un conflicto social derivado de un acto autoritario de gobierno. Este no es un conflicto electoral, porque para allá nosotros tenemos acuerdos de qué actividades realizar para promover dentro del proceso electoral una posición
desde nuestra autonomía, desde nuestra independencia y sí en alianza con otras fuerzas, ya en el terreno político electoral. Allá vamos. Pero no mezclemos las cosas. Si no hay acuerdo en la mesa de negociación, después de que se levantó el plantón de 6 meses, compañeros, que tuvimos en el Zócalo de la Ciudad de México, es por la incapacidad y la cerrazón del gobierno federal, no por una cuestión electoral. Esta es una manifestación más de la lucha de resistencia del sindicato por recuperar nuestro trabajo, por recuperar nuestro contrato colectivo de trabajo y por hacer valer nuestros derechos sociales y humanos. El tema va a dar, compañeros, pero sí desde ahorita nosotros desmarcarnos. Lo que estamos observando, y a eso nos obligan con este tipo de acciones, es la incapacidad y cerrazón del gobierno federal que Obdulio Ávila representa como subsecretario de Gobernación. Hecha esta aclaración, queremos darle el uso de la palabra a nuestro compañero José Antonio Almazán, que va a comentar sobre un tema ya conocido por nosotros, pero que hoy cobra una especial relevancia a partir de la desclasificación de documentos secretos que quisieron ocultarle a la opinión pública nacional el verdadero desmadre que es el decreto de extinción, sus procedimientos y sus consecuencias. Para hablar sobre ese tema le vamos a dar el uso de la palabra a nuestro compañero José Antonio Almazán. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Les pido un poco de su paciencia porque me voy a referir, como lo ha señalado su compañero Humberto Montes de Oca, a varios documentos que, bajo el amparo de una ley bastante antidemocrática, le permitió al gobierno federal ocultar datos, hechos, información a la opinión pública, incluso al propio Congreso de la Unión, y con ello evitó hasta ese momento el que esta información se pudiera hacer valer ante los diferentes procesos de amparo y demanda que promovió nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. Es decir, estamos ante una información extremadamente relevante que se hará valer en todas las vías que el sindicato ha abierto, en la jurídico laboral, en la legislativa, en la propia mesa política y por supuesto en la vía de los derechos humanos. 4 días después del decreto de extinción, cuando el asunto comenzaba a analizarse en la Cámara de Diputados, el gobierno federal envió con la reserva del caso parte de esta información a la Cámara de Diputados, según ellos con gesto de cortesía, pero en realidad con la intención de frenar cualquier discusión de esta naturaleza, precisamente por su carácter de reservado. Y hoy, como un resultado palpable de la dirección y de nuestro compañero secretario general, finalmente hemos logrado como organización la desclasificación de estos llamados documentos secretos. En realidad no eran tan secretos, los conocimos desde los primeros días, pero no los podíamos usar desde el punto de vista legal, jurídico, laboral, en virtud que estaban bajo reserva, es decir, secretos, porque a decir del gobierno su conocimiento ponía en riesgo la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa nacional, la gobernabilidad democrática, etcétera, etcétera, en los términos que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Pero hoy, como resultado de estos esfuerzos de nuestro sindicato, podemos decir con mucha satisfacción y como un hecho palpable que va a fortalecer nuestra lucha de manera contundente, que se ha logrado la desclasificación de varios de estos documentos.
Voy a ir en orden. El primero es un oficio con el que Georgina Kessel, y tomen nota de las fechas, desde el 28 de septiembre, en un comunicado interno, informa que a opinión del gobierno hay sustento para plantear la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Ese documento, a la vista, se reservó durante un año, es decir, no se hizo público. Hay un segundo documento que es el informe de desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza, que consta de 15 hojas. Este otro documento se reservó también por un año para evitar que se hiciera valer esta información ante las diferentes instancias a las cuales ha acudido nuestra organización sindical, particularmente en lo que hace a los juicios de amparo y de demanda. Hay un tercer documento que es el más amplio, se llama Luz y Fuerza del Centro, diagnóstico, es el de agosto de 2009, y ese documento de 68 hojas en realidad es un acto en contra de nuestro contrato colectivo de trabajo, particularmente en contra de nuestro derecho a la jubilación, en contra de nuestra cláusula de 74. Por supuesto, el documento no se detiene ahí, en realidad toca más de 30 cláusulas del contrato que, a decir del gobierno de Calderón, fueron las que provocaron la quiebra técnica de Luz y Fuerza del Centro. Por supuesto, nada de esto se sostiene, incluso a la luz de los propios datos que ellos reservaron. Y finalmente un documento del cual se ha hablado pero que no se conoce, y hoy lo tenemos en nuestras manos, que tiene un valor jurídico enorme, que se llama Bases para el proceso de desincorporación del organismo Luz y Fuerza del Centro. Todos los documentos fueron reservados un año, pero en el caso del documento que va enfocado a buscar echar abajo nuestro contrato colectivo, ese documento durante 12 años. 12 años. Es importante subrayar las fechas de reserva, porque ese era el cálculo que ya le falló a Felipe Calderón. Ahora, vamos a ir por partes. Es un trabajo de revisión complicado, es un trabajo de revisión que toma bastante tiempo. Lo único que voy a hacer en este momento es hacer un resumen muy apretado, pero por supuesto estos documentos van a ser expuestos al escrutinio de la opinión pública, al escrutinio de los expertos, para hacerlos valer en todos los terrenos de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. El primer documento tiene un valor jurídico enorme, porque precisamente busca razonar, sin tener sustento, pero busca razonar o fundar y motivar el por qué plantearon la liquidación de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Y aquí son muy importantes las fechas, desde el punto de vista de la motivación y desde el punto de vista de nuestro reclamo del patrón sustituto. Omito la parte que cita diferentes artículos de diversas leyes, y Georgina Kessel le dice al secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, le dice para que esta comisión actúe desde el punto de vista de formular las bases para la extinción y liquidación, le dice: me permito someter a la consideración de esa comisión la propuesta para la desincorporación por extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, para lo cual anexo al presente el informe que contiene la opinión de esta dependencia, la que por ley tiene la obligación de pronunciarse sobre el proceso de desincorporación, el diagnóstico que la motiva. Esto es extremadamente relevante, hacia el correspondiente proyecto de bases, que es el que vamos a publicar al final. Es decir, aquí, por más que a estas alturas el gobierno busque desconectar el asunto de la extinción con la ilegal ocupación de Comisión Federal de Electricidad de nuestra materia de trabajo en nuestra zona,
cae por el peso de esa documentación interna, que hoy sabemos precisamente por qué la reservaron, porque aquí lo que nos están diciendo, palabras más, palabras menos, es que extinto esto continúa el proceso de la prestación del servicio público de energía eléctrica, utilizando la infraestructura, los bienes, el capital fijo de Luz y Fuerza del Centro, por quien sea, en este caso, como lo conocemos actualmente, bajo esa también ilegal figura de comodato con Comisión Federal de Electricidad. El otro documento de 15 hojas es relevante a su misma lectura, pero no tiene el mismo valor jurídico, o más bien no lo tiene, tanto ese documento se mantuviese clasificado, reservado, secreto a la opinión pública. Voy a leer la parte correspondiente que dice: informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Luego viene una inicial, dice: desventajas de las soluciones propuestas. Es decir, ellos plantean aquí, para fundar y motivar la extinción, sus dichos, pero después tienen que reconocer cuáles serían esas desventajas. Y dice, aclarado lo anterior, es de destacar que la implementación de las soluciones propuestas en el presente informe se liquidarían aproximadamente 44.600 empleos como consecuencia de la terminación de la relación colectiva laboral. Ello podría implicar, primero, riesgos inminentes a la integridad física de las personas y a sus bienes como resultado de disturbios sociales que pudieran generarse por esta medida. Es decir, aquí están reconociendo hoy plenamente cuál era el plan, cuál era el proyecto de guerra de exterminio de este mal gobierno en contra del SME, es decir, la represión, ¿sí? Volverle a poner nombre a ese Estado autoritario, fascista, que vivimos ya en tiempos de Díaz Ordaz, cuando el movimiento obrero o cuando el Vallejazo en contra del movimiento ferrocarrilero. 2. Dice, eventuales ataques al sistema eléctrico nacional, frente a los cuales se tendría una mejor capacidad de respuesta que la de Luz y Fuerza del Centro, pero que pueden resultar inevitables. Es decir, estaba y está en la mente del gobierno torcido de un dipsómano la posibilidad de generar autosabotajes a efecto de posibilitar la represión abierta y selectiva en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y una tercera cuestión que tiene que ver con nuestros juicios de amparo y nuestra demanda. Dice 3. Instauración de procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Aquí está de manera palmaria y hoy ya desclasificado cuál fue el temor, cuál es el temor de este mal gobierno para no Luz y Fuerza del Centro, cuyos 4 documentos que hoy logramos finalmente desclasificar y que vamos a hacer del conocimiento del pueblo de México. Por supuesto, reconocen ellos la posibilidad de perder el juicio en nuestra demanda de patrón sustituto. Finalmente, porque el tema, insisto, da para mucho, quiero solamente comentar en la página 182, un segundo. Buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de televisión. Nos encontramos en el campamento CFE, Insurgentes y Reforma. Estamos escuchando a nuestro compañero José Antonio Almazán, secretario de Jubilados, y está abordando el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este último documento se llama Bases para el proceso de desincorporación del organismo centralizado de Luz y Fuerza del Centro. En lo que he descrito muy brevemente
he señalado que aquí ellos buscan fundar y motivar sus argumentos que no tienen sustento, pero así lo plantearon ellos, para la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro. Pero aquí hay una parte muy interesante desde el punto de vista de las fechas y del patrón sustituto, en un documento que viene fechado el 28 de septiembre de 2009, es decir, por lo menos un mes antes del decreto de extinción, en donde ellos señalan a la letra y dice: servicio de administración y enajenación de bienes, que hasta ese momento no había actuado. Recordemos que el SAE comienza a operar a partir de las 0 horas 10 minutos y de las 0 horas 25 minutos del día domingo 11 de octubre. Dice: el servicio de administración y enajenación de bienes, conforme a las instrucciones que dicte la Secretaría de Energía, tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes del organismo que se estime que sean afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del decreto de extinción correspondiente, que todavía no aparecía, venía prestando Luz y Fuerza del Centro, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin, conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. ¿Qué lectura jurídica tiene esto? En un documento que se oculta antes del decreto de extinción y en el que se reconoce que la infraestructura eléctrica va a continuar desarrollándose bajo cualquier ente, pero finalmente entes a nombre del Estado mexicano. Quiere decir, a la lectura de lo que establece el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, en tanto hay materia de trabajo que implica infraestructura para ese trabajo, y esa infraestructura eléctrica en términos de plantas de generación, de subestaciones, de líneas de transmisión, de redes de distribución, en tanto este requisito se da, es suficiente para confirmar el patrón sustituto. Lo que ellos hicieron fue ocultar estos documentos que fundan y después decir que como entre la extinción y la entrada de CFE me dio entre 10 y 25 minutos, por lo tanto no hay conexión. Este documento en el que fundan y motivan todo el proceso, la intención del Estado mexicano de darle continuidad a un servicio que es estratégico para el desarrollo nacional. Hay más cosas que comentar, pero esta parte obligadamente tenía que merecer un comentario como el que estamos haciendo a nombre de la dirección, para señalar que este es un paso extremadamente positivo que haremos valer en todos los terrenos, porque ya no son dichos, son documentos que perdieron su carácter secreto de reserva y que podemos hacer valer en todos los procesos, de todas las vías de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y finalmente, una nota que no porque sea pequeña, no porque esté un poco escondida en la página 18, le quita peso y sustancia a la lucha del sindicato. Dice: electricistas acuden ante la CNDH. Un grupo de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, SIME, acudió ayer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para presentar un documento firmado por 12.610 personas. En el texto se solicita la urgente intervención de este organismo para que analice diversas acciones y omisiones procesales que los trabajadores electricistas consideran violatorias de sus garantías básicas y que le atribuyen al presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y al segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito. Los sindicalistas fueron atendidos por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual recabó sus declaraciones y les anunció que se analizará su escrito
y se le dará el trámite que corresponda en los términos de la ley. Es decir, con este paso en materia de la aplicación de los derechos al trabajo, de los derechos laborales desde el ángulo y la perspectiva de los derechos humanos, estamos cerrando cualquier posibilidad de albazo por parte de los jueces, de los magistrados, que son la gran mayoría de quienes tienen la obligación de garantizarles impunidad a los poderosos y represión a los trabajadores. Este hecho marca la irrupción clara y contundente del Sindicato Mexicano de Electricistas en la defensa de nuestro derecho al trabajo, del patrón sustituto, del debido proceso, acudiendo a un estatus que nuestra Constitución apenas logró elevarla a ese rango en el año pasado. Entonces, estas son dos excelentes y buenas noticias que nos marcan que vamos por el rumbo correcto, con un sindicato unido, con una dirección firme y con una experiencia de 2 años, 4 meses para cuidar nuestro movimiento hoy que la victoria la tenemos cerca. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricidad! Bueno, como acabamos de escuchar, hoy tenemos muchos más elementos para decir, primero, el caso no está cerrado. No hemos sido vencidos ni en los tribunales, ni en la mesa de negociación, ni en ningún sentido desde que estalló el conflicto. La información que tenemos hoy, que fue desclasificada, nos da elementos para decir que la ocupación policíaca y militar de Luz y Fuerza del Centro fue ilegal. Nos da elementos para decir que el proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro no está plenamente justificado y que por tanto también es ilegal. Tenemos suficientes elementos también para decir que el despido masivo de los 44,000 trabajadores y trabajadoras de Luz y Fuerza del Centro fue ilegal. Y podemos decir también que todos esos elementos que ahora se ponen sobre la mesa le dan justeza a nuestras demandas, compañeros. Le dan sentido y solidez a lo que todos los días venimos haciendo en esta lucha de resistencia. Hace unos momentos estuvimos reunidos en comisión, los compañeros miembros del Comité Central aquí presentes, con el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casabón. Queremos informar en la voz de nuestro compañero secretario general cuáles fueron los aspectos que se tocaron en esta reunión y cómo impactan positivamente en nuestra lucha de resistencia. Adelante, compañero Marco. Se ve la fuerza del ESME, aquí se ve la fuerza del ESME, aquí se ve la fuerza del ESME, aquí se ve la fuerza del ESME. Bien, compañeras, compañeros, buenas tardes. Antes de informar sobre la reunión con el jefe de gobierno, hay 2 noticias que parece que es muy importante para la opinión pública. Una tiene que ver con los argumentos de extinguir a Luz y Fuerza